Gracias, vicepresidenta. Como la vicepresidenta y portavoz del Gobierno decía, ha llegado el momento de bajar impuestos para todos. Ha llegado el momento en el que los españoles van a recibir la compensación del esfuerzo que han hecho. Ha llegado el momento de fortalecer el crecimiento económico, dinamizar el ahorro y la inversión y, por consiguiente, la creación de empleo a través de una reforma tributaria que baje los impuestos, pero especialmente para las rentas medias y bajas de nuestro país, pero baje para todos, y también apueste por un sistema tributario que favorezca a los emprendedores, la inversión y la capacidad de competir de nuestra empresa frente al resto del mundo. Es el momento de hacer una reforma, que es una reforma tributaria, que en primer lugar, como tienen ahí, trata de favorecer la propia creación de empleo, ante todo el empleo, como gran aspiración de esta reforma. Y lo hace porque bajamos precisamente la fiscalidad sobre el empleo de manera enfática, rebajamos lo que llamamos también técnicamente la brecha fiscal, que es demasiado alta en España, es decir, los gravámenes sobre las rentas del trabajo frente a otras fuentes de renta. También avanzamos, como les decía, reforzando intensamente la competitividad de nuestra empresa, haciendo la apuesta porque podamos tener a través del mayor ahorro también más facilidad para que en España haya más empresas y empresas de mayor tamaño, empresas más eficientes y, por tanto, más competitivas. Y hacemos también como otro gran lema, el gran lema, como por eso que los impuestos son la forma de financiación del Estado, son el recurso de financiación de los servicios públicos que todos recibimos como ciudadanos. Lo que hacemos también es enfatizar los elementos de equidad tributaria, como también ya lo hicimos cuando nos tocó promover desde el Gobierno la subida de impuestos desde el comienzo de esta legislatura, subida que tuvo causa, quiero recordarlo una vez más, en el mayor déficit público que se reconoció en nuestro país a finales del 2011 respecto de los objetivos prioritarios primados en los programas de estabilidad de entonces, y que esa subida de impuestos se ha hecho en términos equitativos, ha radicado sobre las grandes empresas de nuestro país y, en el caso del impuesto sobre la renta de las personas físicas, sobre aquellas personas físicas o también profesionales, autónomos y demás, que tienen mayor capacidad adquisitiva, mayor capacidad económica. Bien, como también anunciaba la vicepresidenta, el lunes colgaremos en la página web del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el contenido equivalente a lo que sería un anteproyecto de ley para consulta pública, e inmediatamente esa misma mañana convocaremos a los medios de comunicación y, por tanto, entraremos en todo el detalle de esa reforma y lo haremos de manera contrastada con los medios. O sea, que hoy lo que vamos a relatarles es un avance, como siempre hacemos, ¿no? Porque realmente después del Consejo de Ministros, pues también entrar en algo tan al pormenor como sería una reforma de este calado, de esta ambición, pues también quizás no es el sitio adecuado. Y el lunes, allí con todo el equipo del Ministerio, en concreto el equipo de la Secretaría de Estado de Hacienda, que es quien ha elaborado este nuevo régimen tributario, pues tendrán ocasión de ir compartiendo y debatiendo todos aquellos aspectos que ustedes entiendan más importantes para la opinión pública. Déjenme destacar esta mañana que la rebaja fiscal, como decía, es para todos y es una rebaja que en términos medios, como tienen ahí, la rebaja es media en cuanto al impuesto sobre la renta de las personas físicas. Vamos a hablar primero del impuesto sobre la renta de las personas físicas, lo haremos a continuación sobre el impuesto sobre sociedades y en relación con el IVA, decirles también, insistir, como ha hecho ya la vicepresidenta, que el Gobierno no va a subir el IVA por entender que ya lo hemos subido en un momento hipercrítico de España, que fue el mes de julio del año 2012, y aquella fue una subida
suficientemente amplia que en el nuevo escenario económico nos está permitiendo recaudar más. Los datos de recaudación del IVA son francamente positivos y, por tanto, no vamos a promover nuevas subidas del IVA por entenderlas absolutamente innecesarias e incluso inconvenientes en este momento. El impuesto sobre la renta de las personas físicas, decía, es el primero de los grandes gravámenes que vamos a cambiar y vamos a rebajar, una rebaja media del 12,5% para todos los contribuyentes, teniendo en cuenta que el 72% de los declarantes con rentas inferiores de 24.000 euros tendrán una rebaja del 23,5%. Por tanto, ahí tienen también escalonada esa reducción y ven cómo la rebaja de declarantes cuyas rentas son inferiores a 18.000 euros anuales asciende en las dos etapas que programamos esa reducción, 15 y 16, que también confirmamos lo que también hemos ido anunciando a la sociedad española. La reforma se desarrolla en el año 15 y en el año 16. En el caso del impuesto sobre la renta de las personas físicas, sus efectos se acusarán en enero del año 2015 y en enero del año 2016, obviamente, puesto que afectan, en este caso a la baja, a las retenciones de esos contribuyentes. Pues bien, ahí tienen cuál es el avance total 2016 sobre 2014, significa, decía que para aquellos declarantes, aquellas personas físicas de rentas inferiores a los 18.000 euros anuales, la reducción total sobre la situación actual alcanzaría el 31%. Esto es consecuencia de la estructura del impuesto, pero como hay que desvelar en primer término la tarifa, ahora a continuación la explicaré también mucho más completa, pero la nueva tarifa, las nuevas tarifas para el año 2015 y 2016 serían unas tarifas que, como ven, van descendiendo en todos sus tramos. También anunciamos ya y confirmamos la reducción desde los 7 tramos actuales a 5 tramos que tendrían el año próximo y la tarifa menor, el tramo inferior de esa tarifa, el año próximo arrancaría del 20%. Tengo que recordarles que en el año 2011 era el 24% esa comparativa y, por tanto, nos vamos a tipos claramente inferiores que aún así seguirían bajando hasta el 19%. Esa tarifa en los tramos correspondientes quedaría reducida y, obviamente, achatada, como no puede ser de otra manera cuando reduces el número de tramos, hasta el tramo superior del orden de 47% en el año 2015 y en el año 2016. La tarifa es importante, pero no es el impuesto, obviamente. El impuesto se compone por la definición de base imponible, por los componentes de la base imponible, y eso me lleva a leerles la siguiente proyección, que es la que realmente es muy significativa, elocuente, de cómo quedan realmente los tipos medios de gravamen en la comparativa. Este es un cuadro más complicado que el de la tarifa, pero muchísimo más elocuente que el de la tarifa, puesto que aquí vemos cómo quedan los contribuyentes al final, es decir, en términos de lo que es los tipos efectivos que estamos pagando en el nuevo trazado del impuesto y, además, comparándolo con los tipos existentes, los tipos medios existentes en el año 2011. Como ven, para las rentas inferiores, la diferencia que ya se produce en el año 2015, lo que estamos aquí es rebajándoles el 100%, no es otra, y la diferencia, por tanto, es 100%. De ese 100%, a partir de los siguientes rendimientos íntegros, la reducción es del 20% en tipos efectivos al final del periodo, del 22% en el primer tramo de ese periodo, y
el 10% que queda en el -4, -2,47, -1,7 y los contribuyentes de renta superior cuyo tipo efectivo de gravamen a partir de los 150.000 euros es todavía muy parecido a cómo estaban en el 2011, pero todavía pagarían un poco más que en el año 2011. Por tanto, estamos ante un impuesto muy progresivo el que estamos planteando, de manera que las rentas superiores, aunque tienen una clara mejora que se derivaría de la tarifa anterior, pero en tipo efectivo de gravamen, como ven, realmente en términos, volvemos al 11, para entendernos, de cómo estaban tratadas en el 11. Recuerdan que la subida que hicimos nosotros como Gobierno en diciembre del año 2011 era una subida muy progresiva, realmente. Radicaba estaba en un 24% la tarifa inferior, la subimos a 24,75% y sobre ese 24% subimos hasta 7 puntos. Ahora retrocedemos, pero aún así, como ven, los contribuyentes de mayor renta, que por cierto son los que menos hay, por cierto, no tengo que insistirles en que ahí el número de contribuyentes que hay a partir de 150.000 euros es francamente reducido, y por tanto, en relación con los 19.900.000 contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta, y que ahí en ese tramo último pues apenas hay 25.000, digamos, dicho así de memoria, aunque eso lo podemos ver más detallado el lunes. En lo que se refiere al ahorro, a la tarifa del ahorro, también aquí se lo hemos puesto en una comparativa. La propuesta actual del Gobierno es que tenga 3 tramos. El ahorro contempla, como saben, los rendimientos del capital mobiliario, intereses, dividendos y demás, y por supuesto también las ganancias de capital, las plusvalías que se obtengan. Y por tanto entendemos que también ahí debemos mantener una tarifa relativamente progresiva. Aunque decirles que obviamente están leyendo ahí la tarifa y la comparativa respecto del año 2011, pero también decirles que también el tratamiento del ahorro a largo plazo, que hoy está reducido a los planes de pensiones, el proyecto del Gobierno es ampliarlo también a otras figuras de ahorro a largo plazo, de manera que esas figuras, por ejemplo, depósitos bancarios que se mantengan más de 5 años, sus rendimientos no pagarían durante esos 5 años, haciéndolo equivalente a lo que hoy ocurre con los fondos de inversión. Y seguros también entraría en esa figura de ahorro a largo plazo. De manera que estamos ampliando el elenco de fórmulas que realmente proyecten el ahorro a largo plazo en nuestro país. Vamos primando ello, aunque también, eso ya lo veremos con detalle, insisto, el lunes, reduciríamos las aportaciones máximas, las más altas, a los fondos de pensiones, porque los contribuyentes no llegan a 4.000 euros al año lo que están aportando, y aquí serían fórmulas de 5 años con 5.000 euros de aportación a ese tipo de nuevo ahorro a largo plazo. Otra de las características del impuesto sobre la renta a la persona física son los fuertes beneficios sociales, para hacerlo equitativo, que tiene el nuevo proyecto del Gobierno. Son, en lo que se refiere a las rentas exentas, en los mínimos exentos, ahí tienen también cuál es la propuesta de subida de las diferentes condiciones, los descendientes, los hijos, cómo pasarían realmente ya para el año próximo a tener una mayor deducción, los menores de 3 años, los ascendientes, depende de las edades, y obviamente las personas con discapacidad, que también tendrían un tratamiento, digamos, una deducción mayor. Por tanto, ahí tienen también la comparativa, porque este elemento le queremos también dar mucha importancia, como se merece, ¿no? El impuesto sobre la renta, la equidad, se consigue también tratando de manera diferente a quienes tienen cargas familiares y a quienes soportan una carga familiar de carácter más gravoso, como es el caso de una persona con discapacidad.
Entonces ya lo estamos tratando en los mínimos exentos del impuesto. Pero no nos quedamos ahí, ya también hemos anunciado públicamente que vamos a extender la figura que técnicamente se entiende, que se conoce como los impuestos negativos sobre la renta, es decir, las ayudas que proceden directamente de la hacienda pública a contribuyentes, como es el caso de la madre trabajadora, que es la ayuda que recibe la madre trabajadora por cada hijo menor de 3 años, equivalente a 1.200 euros anuales, ya saben, con independencia de lo que es su cuota líquida. Esta la mantenemos, esa es la que ya nace en el año 2003, donde ya fuimos el Gobierno y yo ministro de Hacienda, y por supuesto que para mí es una figura especialmente apreciada, ¿no? Esta de la mujer trabajadora, que ahora extendemos a las otras figuras que tienen ahí. Realmente nuevas figuras de protección social. Familias con hijos dependientes con capacidad superior al 33%, familias con ascendientes dependientes con discapacidad por encima del 33%, familias numerosas con 3 o más hijos, con 2 hijos y uno de ellos con discapacidad mayor al 33%, familias numerosas de categoría especial con 5 o más hijos, con 4 hijos y al menos 3 por parto o adopción múltiple, con 4 hijos e ingresos anuales no superiores al 75% del IPREN, o sea que realmente hacemos una casuística por la que creamos impuestos negativos sobre la renta. No se entiende esto de impuesto negativo sobre la renta, ya saben, hay que traducirlo, pero es, digamos, la ayuda. Sí, eso es lo contrario del impuesto, ¿no? Exactamente, en vez de ser una exacción obligatoria por parte de la Hacienda Pública paga directamente al contribuyente y además la cuantía son 1.200 euros anuales, es decir, 100 euros al mes, acumulables para cada una de las situaciones familiares. O sea que realmente, si se da la circunstancia de que en una familia se están reuniendo esas condiciones, pues todo ello se va acumulando y es la Hacienda Pública la que está financiando a esa familia en esas condiciones especiales. Es una figura interesante, importante y que además en términos comparativos no prolifera en los sistemas comparados, pero que en España pues debemos insistir porque realmente le da mucha fortaleza a la protección social, a los beneficios sociales del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Paso lo más rápidamente posible, ya les digo que le dejamos también muchas cosas, porque todo esto encierra detrás, ¿no?, una redacción mucho más prolija. Estoy presentando las grandes líneas al impuesto sobre sociedades. ¿Qué hacemos en el impuesto sobre sociedades? Fundamentalmente, el gravamen actualmente en el 30% lo bajamos en 2 plazos, 15 y 16, al 28 en el 15 y al 25 en el 16. La base imponible se trata de acercar a lo que es el tipo efectivo, de tipos efectivos nominales, y ese es el ánimo por la que también se suprimen desgravaciones y se refuerza una de esas desgravaciones, como es la figura de la I+D+I. Pero a eso se añade otra aportación del impuesto en cumplimiento de nuestro programa electoral, que es la creación de la reserva de capitalización. Esa reserva de capitalización significa que las empresas pueden destinar a una provisión exenta de impuestos, a recurso propio, hasta el 10% del beneficio que alcanzan en el ejercicio fiscal. Y ello es para promover la autofinanciación empresarial, para reducir el apalancamiento financiero, la dependencia de recursos ajenos de la empresa española. Saben que este es el ánimo del Gobierno en las medidas que hemos tomado en el ámbito del impuesto sobre sociedades y, por tanto, esta figura, que además es una figura electoral anunciada por el presidente Rajoy en un encuentro empresarial a finales de su anterior etapa como líder de la oposición. Esa figura, pues ahí aparece plasmada y además es una figura, insisto, muy coherente con lo que hemos llevado adelante hasta ahora. Bien.
En esa figura, también en lo que se refiere a pymes, se ve completada con otra. Creamos otra segunda reserva. He hablado de la reserva de capitalización y ahora añadimos la reserva de nivelación, esta es para pymes solo. Para pymes, que realmente lo que viene a suponer es que una pyme, también haciendo uso de su beneficio, no repartido, haciendo, por tanto, una constitución de recurso propio, puede dejar de tributar durante 5 años, puede hacer una provisión para compensar las posibles pérdidas que pueda tener esa pequeña y mediana empresa en los ejercicios futuros. Y a cambio de ello está viviendo, digamos, el no pago de impuestos. Esto, la reserva, la primera, la reserva, esa financiera que hemos creado de capitalización más la de nivelación, haría que una pequeña y mediana empresa, utilizando esas dos fórmulas, viera su tipo efectivo de gravamen del impuesto sobre sociedades reducido hasta el 20%. Por tanto, estamos induciendo también a que se utilicen esas reservas para fortalecer la autofinanciación de la pequeña y mediana empresa y para que pueda dotarse de esos recursos propios. Estas reservas no exigen la obligatoriedad de inversión, sino que son para constitución, insisto, en ese concepto de lo que son recursos propios empresariales. Y luego, por último, también se mantiene la fiscalidad reducida al 15% para nuevos emprendedores. Este es el gravamen que introdujimos en la Ley de Emprendedores y que también pues, conviene insistir y recoger ahora en la estructura actual del impuesto. En España, por crear una nueva empresa, el gravamen es del 15%. Bueno, esto queda reflejado en este diagrama de barras. Estamos, por tanto, haciendo la apuesta, como decía al comienzo de mi exposición, por una fiscalidad más competitiva para nuestras empresas y también favoreciendo la autofinanciación de nuestras empresas para poder hacer frente a los desafíos actuales, el más importante, el de la nueva creación de empleo. Y luego ya, pues en lucha contra el fraude, decirles que vamos ya se lo describiremos el lunes próximo con más detalle, vamos a publicar, vamos a difundir la llamada lista de morosos frente a la hacienda pública, que también es un compromiso del Gobierno desde comienzo de legislatura. Yo mismo ya tuve la ocasión de anunciarla y ahora es el momento de materializar esa lista de morosos y, por tanto, que se conozca quiénes están pendientes de pago frente a la hacienda pública, que creo que ese conocimiento público ayudará a reducir la lista, vamos, o sea, para entenderlo, ¿no? No hay otra intención del Gobierno que se pongan al día en frente a la hacienda pública y de esa manera, pues obviamente, también estamos fortaleciendo la relación con el contribuyente, mejorándola, pero sobre todo también fortaleciendo la financiación de los servicios públicos y contribuyendo a la reducción del déficit público. Bueno, hay más medidas, pero ya tendremos ocasión de valorarla. Bueno, y ya por último, pues en términos de resumen, como consecuencia de la bajada de las retenciones en el IRPF, 20 millones de contribuyentes en el año 2015 contarán cada mes con más renta disponible, o sea, a partir de enero del 2015, y la rebaja fiscal global dará lugar a un aumento del Producto Interior Bruto, es un efecto impulso, en los años 2015 y 2016, algo superior a medio punto de Producto Interior Bruto, que también, obviamente, dará lugar a mayor empleo, mayores oportunidades en términos de creación de empleo, que es el objetivo último de nuestras políticas económicas. Una reforma que llega, por tanto, se está quedando en el núcleo de los impuestos del Estado. No vamos después vendrá todos los elementos, argumentos y planteamientos propios de la financiación autonómica y de la financiación local. Pero ahora estamos hablando de una ambiciosa reforma que realmente está abordando los grandes pilares de la financiación del Estado. También en su forma, también obviamente se traslada a la financiación autonómica y local, puesto que son sistemas, todos ellos, vertebrados. Bien, puedo darles algunos ejemplos que siempre son ilustrativos.
Para una familia con 2 hijos que presenta declaración individual con un rendimiento del trabajo de 25.000 euros, nivel medio, supondrá una rebaja del 13,94%. Este es un ejemplo, digamos, muy típico, muy prototipo, ¿no?, de lo que es la renta, insisto, media, que hoy es sujeto de gravamen. Para un contribuyente soltero sin hijos, con un rendimiento de trabajo de 12.000 euros, mileurista, dejará de tributar por completo, entendiendo, esta fue también el anuncio que hizo el presidente Rajoy en el debate del Estado de la Nación. Para un autónomo sin hijos que presenta declaración individual con un rendimiento de actividades económicas de 40.000 euros, supondrá una rebaja del 9,9%, casi un 10%. Ya lo arreglaremos, ¿no?, porque esto de los decimales. Para una familia con 2 hijos, uno menor de 3 años, la madre no trabaja, declaración conjunta con un rendimiento del trabajo de 22.000 euros, supondrá una rebaja del 48,15%, es una rebaja muy importante, la que llevaría en declaración conjunta. Y finalmente, para un contribuyente casado con un hijo con discapacidad, 40%, que presenta declaración individual con un rendimiento del trabajo de 17.000 euros, supondrá una rebaja del 63,14%, porque a la rebaja del impuesto se añade el impuesto negativo, la ayuda esta directa de la hacienda pública, que antes ya he tenido oportunidad de describir. Como ven, bueno, ya el lunes, insisto, les daremos también todo tipo de ejemplos, pero los ejemplos estos son más ilustrativos porque realmente, además de las grandes cifras de recaudación y de cómo evolucionan esas grandes cifras de recaudación, lo importante, lo que todos somos contribuyentes y, por tanto, nos interesa identificarnos dónde vamos a quedar cada uno de nosotros en el nuevo impuesto sobre la renta de las personas físicas. Gracias. Muy bien, muchas gracias.